Os invito a todos a que me acompañéis al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Vamos en esta mañana a centrarnos en este capítulo entero. Ya la semana pasada estuvimos viendo el final del capítulo 16 y también todo el capítulo 17. Y decíamos que esa parte de la Escritura, capítulo 16 al final, capítulo 17 y el capítulo 18 que vamos a ver en esta mañana, están dedicados a describir las normas, los requisitos que debían cumplir todos aquellos que iban a ejercer el liderazgo dentro del pueblo de Israel. Aquellos que tenían la responsabilidad de administrar la justicia y también la voluntad divina, ya sea en el terreno civil como en el terreno religioso, ya que en el pueblo de Israel realmente no existía distinción entre lo secular y lo sagrado. Y decíamos la semana pasada que en estos capítulos se mencionan esos 4 grupos de líderes que había en el pueblo de Israel. Ya vimos la semana pasada a los jueces y a los reyes. Y en esta mañana, en el capítulo 18, vamos a ver a los sacerdotes y a los profetas. El ministerio que desempeñaban también estos últimos, los sacerdotes y los profetas, era también vital, importantísimo para el desarrollo de la vida del pueblo de Dios, al igual que lo eran los jueces y los reyes. Vamos, por tanto, en esta mañana a centrarnos en estos 2 grupos. En primer lugar, versículos del 1 al 8, se hace referencia a los sacerdotes y concretamente a la provisión, al apoyo que ellos debían recibir de parte del pueblo de Dios. Dice versículo 1, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Este será el derecho de los sacerdotes sobre aquellos del pueblo que ofrezcan en sacrificio un buey o un cordero. Darán al sacerdote la pierna, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás, porque a él ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas tus tribus, para que él y sus hijos ministren en el nombre de Jehová para siempre. Cuando salga un levita de cualquiera de las ciudades de Israel donde haya vivido, y vaya con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escoja, es decir, al santuario central, al templo, a la casa del Señor, ministrará en el nombre de Jehová, su Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estén allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. En primer lugar, los sacerdotes. Es bueno recordar, teniendo en cuenta este pasaje y el contexto de las Escrituras, los sacerdotes no solamente estaban dedicados a las tareas relacionadas con el servicio en el santuario, en el templo, en la casa del Señor. Ellos también servían como pastores de Israel. La labor principal de los sacerdotes era cubrir las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Y en estos versículos que acabamos de leer se hace referencia tanto a las responsabilidades de los sacerdotes como también a los derechos que ellos tenían.
En primer lugar, vamos a sacar simplemente 3 lecciones de estos primeros versículos. En primer lugar, vemos que los sacerdotes estaban dedicados exclusivamente al ministerio, como hemos leído versículos 1 y 2. Vuelvo a leerlo en la versión Nueva Internacional, que dice: la tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrán patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su herencia, según les prometió. Es decir, este pasaje ya nos recuerda que todos los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos se llamaba Leví. Bueno, Moisés, su hermano Aarón, evidentemente, su hermana Miriam, ellos pertenecían a la tribu de Leví. No todos los levitas eran sacerdotes, sino los únicos que iban a ejercer ese ministerio de sacerdocio eran los descendientes de Aarón. Aarón como sumo sacerdote, y luego todos sus descendientes iban a dedicarse concretamente al sacerdocio. A ellos se les encargó esta misión concreta. El resto de los levitas no eran sacerdotes, pero sí, por ser miembros, evidentemente, de la tribu de Leví, ellos servían en otras áreas de la vida espiritual del pueblo de Israel. Fue el Señor mismo quien escogió a esta tribu, la tribu de Leví, entre todas las demás, para que fueran los encargados de ministrar para siempre en el nombre del Señor. Dice versículo 5, porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia de entre todas tus tribus. ¿Para qué? Para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando en tu nombre. Los levitas fueron los escogidos por el Señor para este servicio. Y esto se debió a la fidelidad que ellos mostraron allí en Éxodo capítulo 32, cuando encontramos ese episodio del becerro de oro. Aquello fue tremendo, lamentable. Por tanto, cuando Moisés es consciente de todo ello, dice al pueblo de Israel: ¿quién está de parte del Señor? Y solo la tribu de Leví dio un paso al frente y mostró su lealtad a Dios. Y por eso el Señor los escogió para que ellos fueran concretamente la única tribu dentro de Israel, la de Leví, los que se encargaran de este ministerio. Ellos debían de dedicarse exclusivamente al servicio a Dios dentro de su casa y en otros lugares allí donde estaban también. Es por eso que ellos no recibirían ninguna parte ni tampoco heredad de la tierra de Canaán, hemos leído, como sucedió con el resto de las tribus. Eso sí, a ellos se les daría, como luego nos dirá el libro de Josué, capítulo 20, 21, a ellos se les dieron 48 ciudades para que pudieran habitar en ellas. Lo cierto es que los levitas tendrían como única heredad, como única posesión, ¿a quién? Dice el texto, a Dios mismo. Versículo 2. ¡Qué promesa! ¡Qué privilegio tuvo esta tribu, la tribu de Leví! Yo creo que de las 12 tribus de Israel, quizás las más que, a menos personalmente, me llaman la atención, por un lado era la tribu de Judá, por la única razón de que de esa tribu vendría el Mesías. Pero por otro lado, la tribu de Israel que más privilegio se le concedió, quizás fuera esta, la de Leví, porque ellos iban a encargarse de todo lo relacionado con la vida cúltica del pueblo de Israel. Ellos estaban dedicados exclusivamente a este ministerio. Tanto sacerdotes como el resto de los levitas
porque no todos los levitas eran sacerdotes, que nadie lo olvide, porque a veces pensamos, no, los levitas eran los sacerdotes de Israel. No, no, no. Para ser sacerdote tenía que ser levita, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Única y exclusivamente fueron sacerdotes aquellos que vinieron de la línea de Aarón. Pero tanto unos como otros eran reconocidos en el pueblo como los ministros de Dios, debido a que ellos no habían recibido ni parte ni heredad de la tierra de Canaán, porque ellos estaban dedicados a tiempo completo, permitirme la expresión, a tiempo completo a las cosas espirituales. Por eso ellos dependían completamente de las ofrendas que el pueblo cada día ofrecía a Dios. Ellos necesitaban ser sostenidos, apoyados económicamente. Versículo 3. Por un lado, se les daba una parte del animal que era ofrendado, siempre y cuando no fuera un holocausto, porque recordemos que cuando se ofrecía un holocausto al Señor, eso quería decir que toda la ofrenda era dedicada al Señor, quemada completamente. Quitando esa ofrenda, el resto, o casi todas de las demás ofrendas donde se sacrificaba un animal, de ese animal, una parte era para el Señor, otra parte era para los sacerdotes, para los levitas que ministraban en el templo, y el resto era para el que ofrecía la ofrenda. Pero no solamente estaba el producto, las partes del animal que son mencionadas en el versículo 3, sino también a estos, a los levitas, había que darle también las primicias del grano, del vino, del aceite y de la lana de sus ovejas. A Israel, como recordaréis, ya habíamos visto en el capítulo 12, se le pidió, se le había dicho que no se olvidaran de sus responsabilidades hacia los levitas. Capítulo 12, versículo 18 al 19. El Señor sabía que esto era posible. ¿El qué? Olvidarse del sostenimiento de estos ministros de Dios. Por eso, en este libro se repite más de una ocasión esta enseñanza. Es interesante o al menos significativo, observar que desde muy temprano en las Escrituras, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le recuerda al pueblo de Dios su deber, su responsabilidad de sostener, de apoyar a sus ministros. Aquí, en cierta forma, como ya dijimos en su momento, sobre todo cuando estuvimos estudiando el capítulo 14, aquí encontramos un principio bíblico que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ese principio bíblico es que el pueblo de Dios es quien tiene la responsabilidad de sostener la obra y los obreros del Señor. Esa responsabilidad recae en el pueblo de Dios. Y hermanos y hermanas, en el día de hoy sigue habiendo este peligro de olvidarnos de aquellos que están sirviendo al Señor, de olvidarnos no solamente de orar por ellos, sino también apoyarles. En el día de hoy, hermanos y hermanas, sigue habiendo la necesidad de que el Señor envíe obreros a su mies. En una ocasión Jesús dijo esto allí en Mateo capítulo 9, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por eso dijo Jesús, rogad. No es simplemente una pequeña y sencilla y superficial oración, no. El rogad implica postrarse a los pies de Cristo, arrodillarnos y clamar al Señor, Señor, te ruego, te lo pido, por favor, envía obreros a tu mies, envía. Porque en el día de hoy, hermanos y hermanas, este mandato sigue estando vigente. Hay mucha gente que necesita escuchar de Dios. Y para eso es necesario que se envíe a hombres y mujeres dispuestos a consagrar su vida y servirle en el ministerio. Apoyarles.
apoyarles para que ellos puedan comer cada día, puedan vestirse, puedan tener una casa donde vivir y pagar el alquiler o la hipoteca y pagar la luz y el agua. Y si tienen hijos, llevar a sus hijos a las escuelas. Y para eso necesitan apoyo económico. Porque si nosotros, hermanos y hermanas, oramos para que el Señor envíe obreros a su mies, también luego tenemos que comprometernos a apoyarles en aquello que necesiten. Y el texto, hermanos y hermanas, permitidme que lo aplique a nuestros días, no simplemente se aplica a los pastores que trabajan en una iglesia local, eso se aplica a todos los ámbitos, a los misioneros, aquellos que tienen que dejar su trabajo para dedicarlo al Señor en algún área específica. Yo doy gracias a Dios porque de esta iglesia han salido hombres y mujeres que actualmente están sirviendo al Señor. Eso es un privilegio, hermanos y hermanas. Porque hay muchas iglesias que solamente reciben, pero no quieren dar. Y esta iglesia, hay que reconocerlo, que ha dado a hombres y mujeres que actualmente están en la obra. Ya sea un tal Manolo Otoñi en Manzanares, ya sea Fran Lidia en Tomelloso, o a una Noemí Valero en Manzanares. Recientemente, una joven también de la tierra, en cierta forma también es producto de esta iglesia, una tal Marta Ruiz, estuvo aquí para informarnos de que quiere servir al Señor dentro de los grupos bíblicos universitarios. Y es verdad que aunque ella compatibiliza su trabajo secular, lo compatibiliza con su ministerio entre los jóvenes que están estudiando. Y todas estas personas, hermanos y hermanas, que he mencionado por poner un ejemplo, necesitan nuestro apoyo en oración. Pero es posible que también alguno de ellos, y lo es posible, lo digo para que los navegantes me entiendan, algunos de ellos también necesitan nuestro apoyo económico. Y por eso es importante que lo sepamos, que no solamente oremos, sino que también lo sostengamos con nuestras ofrendas, si esto nos es posible. Los sacerdotes, los levitas, tenían el derecho a ser sostenidos, según vemos en este pasaje. Pero hay una tercera cosa que también encontramos aquí, y es una advertencia que va dirigida a estos, a los líderes concretamente, para que evitaran el peligro de caer en la arrogancia, versículos 6 al 8. Los levitas eran, los sacerdotes concretamente, los que tenían ese privilegio de entrar en el santuario central y servir al Señor allí. Los sacerdotes acompañados de sus ayudantes que eran también levitas. Pero este derecho no era exclusivo de ellos, sino que nos dice estos versículos 6 y 8, dice, cuando salga un levita de cualquiera de las ciudades de Israel donde haya vivido y vaya con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escoja, es decir, allí donde se encontraba el templo, la casa del Señor, el santuario, si un levita que vivía en otra ciudad alejada de este lugar tenía el deseo de ir a la casa del Señor y ministrar también, los que estaban allí no le podían impedir que lo hiciera. También podía hacerlo, por supuesto, y no solamente eso, sino también tenía el derecho de recibir el mismo apoyo económico que los demás levitas. Había que cuidarse de la arrogancia, del orgullo. No, estos no, que vienen de afuera, parece que nos van a quitar nuestro trabajo. No, también tenían el derecho. Aunque es cierto que los sacerdotes estaban en un nivel de autoridad distinto al resto de los levitas, ellos también, los levitas, tenían el derecho de participar en el templo. Por tanto, los sacerdotes y demás levitas que habían en el santuario no podían caer en la arrogancia, no debían impedir que otros sirvieran.
Qué hermoso, hermanos y hermanas, que el Nuevo Testamento nos recuerda que gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz, todos los creyentes, todos somos sacerdotes para Dios. Nos diría Apocalipsis capítulo 1. Un sacerdote era ese mediador que intercedía a Dios por su pueblo. Sabemos que en el Antiguo Testamento solo unos pocos tenían ese privilegio, pero gracias a la obra de Cristo Jesús ahora todo creyente tiene acceso directo a Dios. Podemos entrar en su presencia, o como diría también el apóstol Pedro en su primera carta, somos real sacerdocio. Podemos entrar al lugar santísimo, podemos presentarnos delante del Señor sin ningún mediador. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Por tanto, podemos, cada uno de los creyentes, participar, servir dentro de los diferentes ministerios que hay en la iglesia. Evidentemente, todo dependerá de los dones que tengamos. Unos podrán servir, pues, de la música, como hemos visto en esta mañana. No todos estamos capacitados para tocar el piano o el saxofón. ¿Quién lo hará? Aquellos que estén preparados, aquellos que tengan esas habilidades, esos dones. Los demás podremos servir en otros ministerios, pero todos somos parte de la iglesia, todos somos necesarios, miembros los unos de los otros. Todos somos sacerdotes. Qué privilegio tenían no solamente aquellos que servían en el Antiguo Testamento, sino ahora mucho más aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor y sacerdote de nuestras vidas. Pero había algo también importante que debía tener en cuenta el pueblo de Israel, y es que habían ciertas prohibiciones que Dios advierte a su pueblo de ellas. Versículos 9 al 14. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto Jehová, tu Dios. El Señor advierte a su pueblo de los peligros de escuchar otras voces. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber lo que Él quiere para nosotros una vez que entremos en la tierra de Canaán? Es probable que esta fuera una de las preguntas que se estaba haciendo muchos israelitas. Durante todos estos años atrás, 40 años, habían estado juntos. Pero ahora, una vez que entraran en la tierra prometida, iban a ser dispersados por diferentes partes. Y ahora, ¿cómo encontrarse con Dios? ¿Cómo conocer su voluntad? No cabe duda que era necesario responder a estas preguntas antes de entrar en la tierra prometida, donde habían habitantes, los habitantes cananeos, realizaban diferentes prácticas para predecir el futuro, para relacionarse con sus dioses. Incluso algunos hacían pasar por fuego a sus hijos, como si se tratase de un holocausto. Estas prácticas que eran abominables para el Señor, como se repite una y otra vez en este texto, los israelitas debían de evitar a toda costa, porque precisamente por estas cosas, dice el pasaje que acabamos de leer, precisamente por estas cosas el Señor iba a expulsar a los habitantes de Canaán.
Lamentablemente, al igual que sucedía en aquellos tiempos, hoy sigue sucediendo lo mismo. Encontramos a nuestro alrededor a hombres y mujeres que en su deseo más profundo de conocer a Dios, de conocer su futuro, incluso de saber dónde están los que han partido, los que ya han muerto, pues utilizan medios que a Dios le abomina, le desagrada. Hace unos días en el telediario se anunciaba que había en Madrid, que hoy, precisamente hoy, termina una feria del esoterismo, del mundo del ocultismo. Una feria donde la gente iba e intentaba pues que le adivinaran lo que le podía ocurrir quizás dentro de un tiempo, si tendrían suerte o mala suerte. Dios rechazaba esto por completo. Él había dado, como vamos a ver a continuación, otros medios para que su pueblo y para que el resto de la humanidad pudieran conocerle. Por eso hay un llamado también aquí a que el pueblo de Dios viva una vida irreprensible. Versículo 13. Es interesante este versículo. Dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. El Señor quería que sus hijos fueran perfectos, es decir, íntegros, intachable, puede también traducirse. Al igual que aquel animal que iba a ser ofrecido en sacrificio al Señor tenía que ser sin defecto, Él también quería que cada uno de sus hijos se presentara delante de Él con vidas intachables. El pueblo de Dios fue llamado a vivir de manera diferente al resto de las naciones. Es interesante que este principio también lo encontramos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, cuando escribe tanto a Timoteo como a Tito, le recuerda que, por ejemplo, aquellos que iban a servir en el liderazgo de la iglesia tenían que ser personas irreprensibles. Pero luego, cuando escribe su carta a los filipenses, le recuerda lo mismo a todos los creyentes. Todos los creyentes estamos llamados a tener una conducta que a Dios le agrade, a vivir irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1:10. Es decir, que vivamos vidas que demostremos que amamos a Dios, que le obedecemos, que no haya nadie que tenga que señalarnos con el dedo y reprendernos por actitudes, por conductas que a Dios le desagrada. Por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús, todos los creyentes hemos sido justificados, es decir, hemos sido declarados justos. Y esto significa, entre otras cosas, que ya tú y yo no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes de conocer a Jesús. Porque si alguno está en Cristo, nueva persona es. Decía también Pablo a los Corintios. Y si es nueva persona, todas las cosas viejas pasaron. Y a partir de ahora son todas hechas nuevas. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de administrar nuestro tiempo, nuestra manera de administrar nuestro dinero, nuestra manera de tratar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, todo eso será diferente. ¿Por qué? Porque somos nuevas personas. Somos nuevas personas. Debido a que hemos recibido una nueva naturaleza. El apóstol Pablo decía a los Efesios que debemos de andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Efesios 4:1. Y en ese mismo capítulo, más adelante, versículo 17 y 18, Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice Pablo a los cristianos de Efesios, de Éfeso, y también a nosotros en el día de hoy. Nos pide que ya no andemos como los otros gentiles, como aquellos que no conocen a Cristo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido su entendimiento,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros no podemos caminar, vivir, pensar, actuar de la misma manera que aquellos que viven lejos de Cristo. Somos llamados a la santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios santo. Y por eso la palabra de Dios nos dice que también nosotros, al igual que nuestro Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Es decir, hemos sido separados, apartados para Dios, para vivir de una forma completamente distinta al resto de las personas que no conocen a Cristo. Por eso el Señor advirtió a su pueblo aquí: cuidado de hacer las mismas cosas, de utilizar los mismos medios que aquellos que no conocen a Dios utilizan para relacionarse con sus dioses. Con el pueblo de Dios será completamente diferente. Eso nos lleva, en tercer y último lugar, a la proclamación fiel de la palabra de Dios. Versículo 15 hasta el final 22. Después de haber señalado medios incorrectos para conocer a Dios, ahora versículo 15 dice: un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, al decir: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón: ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Jehová? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. En cierta forma, estos últimos versículos describen la manera apropiada que Dios había establecido para acercarnos a Él y conocer su voluntad. En vez de prestar atención, oídos, a los adivinos, a los magos o a los hechiceros, el pueblo de Dios es exhortado a escuchar a sus siervos, los profetas, para poder así conocer la voluntad de Dios en sus vidas. Sería a través de los profetas el medio que Dios utilizaría para comunicarse, para hablar a su pueblo. Eran a los profetas a los que había que escuchar y no a los adivinos. Y hay al menos dos cosas importantes que me gustaría señalar aquí de estos últimos versículos. En primer lugar está la promesa de parte de Dios de levantar mensajeros fieles. El ministerio profético en Israel había comenzado, como bien sabemos, con Moisés, el cual había servido a Israel durante muchos años como profeta de Dios. Pero Moisés pronto dejaría de estar con Israel. ¿Por qué? Porque él iba a morir. Es por eso que el Señor en estos versículos promete que Él seguiría enviándoles profetas a través de los cuales Él continuaría mostrando su voluntad. Aunque aquí en este pasaje el término profeta aparece en singular,
Sin embargo, como se desprende del contexto de este versículo, se está haciendo referencia a una sucesión de profetas que continuarían el ministerio de Moisés. En los planes de Dios estaba el que hubiera una sucesión de profetas y no solamente uno. Estos profetas tendrían como tarea principal ser portavoces del Señor, los que hablaran en nombre de Dios. Versículo 18. Hablarán en nombre del Señor, al igual que había estado haciendo durante tanto tiempo Moisés. En cierta forma, los profetas eran los responsables de proclamar, transmitir fielmente la palabra de Dios. Aunque evidentemente luego a cada israelita le competía la responsabilidad de hacer buen uso de ese mensaje que habían escuchado. Porque a los que rechazaban ese mensaje y por tanto no obedecían las palabras que el Señor había dicho por medio de sus profetas, a esas personas el Señor les pediría cuenta. Versículo 19, lo que probablemente sugiere que iban a recibir un duro castigo. El Señor recuerda a su pueblo, como también te recuerda a ti y a mí en esta mañana, que nosotros somos responsables de actuar según la voluntad de Dios, según lo que hemos escuchado, por ejemplo, en esta mañana, en su palabra. Porque desobedecer lo que Él nos manda traía como consecuencia la muerte. Dios promete que enviará a una serie de personas, profetas, hombres y mujeres, que vemos en el Antiguo Testamento que ejercieron como profetas para transmitir al pueblo la voluntad de Dios. Evidentemente, para poder saber si un profeta hablaba en nombre de Dios o no, era necesario que hubiera un protocolo. Y en los versículos 20 al 22, en cierta forma, aquí encontramos ese criterio para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Si el pueblo quería conocer la voluntad de Dios, tenía que prestar atención a los profetas. Eso sí, era posible que en medio de los profetas se colase, existieran algunos que eran falsos, profetas falsos que hablaran una palabra que no venía de parte del Señor. Llegaría un momento en que a los israelitas le costaría saber quién dice la verdad y quién está equivocado. Por eso versículo 21 se planteaba esa pregunta: ¿cómo conoceré cuando un profeta habla verdaderamente de parte de Dios? Bueno, en estos versículos 20 al 22 encontramos la respuesta, aunque evidentemente es una respuesta incompleta, parcial, ya que existían otros criterios para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Ya en su momento, cuando estuvimos viendo el capítulo 13, los primeros versículos del 1 al 5, vemos que ya se había tratado este tema, se había advertido al pueblo de Israel de este peligro. Por eso ahora nuevamente Moisés advierte al pueblo sobre esta realidad y establece al menos 3 criterios para poder distinguir al verdadero del falso. Y hay 3 cosas interesantes que podemos ver en este pasaje. En primer lugar, para saber si un profeta hablaba en nombre de Dios o hablaba en su propio nombre, era importante ver el contenido del mensaje. Versículo 18, el Señor había dicho: pondré mis palabras en su boca. El verdadero profeta, el verdadero mensajero de Dios, predica la palabra del Señor, lo que recibe del Señor, y no sus propias ideas, ni tampoco predica lo que a la congregación le gustaría escuchar. No, para nada. El verdadero mensajero tenía que exponer de manera fiel y exacta
lo que la palabra de Dios decía, lo que el Señor les había dicho, sin añadir ni quitar nada, como vimos en el capítulo 12, versículo 32 en su momento. Lo único que garantizaba que el mensaje fuese verdadero es que el profeta se sujetase a los mandamientos de Dios, que obedeciera su palabra. Si por el contrario el profeta invita al pueblo a la desobediencia, a la rebelión contra Dios, como vimos en el capítulo 13, era evidente que aquella persona no hablaba en el nombre del Señor. Podía hacer incluso hasta milagros, vimos en ese capítulo, señales, pero eso no era garantía de que fuera un verdadero profeta. Porque si evidentemente invitaba al pueblo a desobedecer al Señor, a rebelarse contra Él, ese profeta no era verdadero. Si se descubría que el tal profeta era falso, el pueblo debía hacer 3 cosas. Vimos en su momento y recordamos rápidamente. En primer lugar, no debía escucharle. Capítulo 13, versículo 3. No le escuches, no le escuches. En segundo lugar, había que ser leal, fiel a la palabra de Dios. Capítulo 13, versículo 4. Y en tercer lugar, si se comprobaba que realmente el profeta estaba actuando por propia cuenta, era un profeta falso, había que quitarle la vida. Capítulo 13, versículo 5, y aquí en el capítulo 18, versículo 20, se vuelve a repetir. Había que quitarle la vida a esta persona. Era, por tanto, importante comprobar el contenido de ese mensaje. En segundo lugar, ver la fuente del mensaje. ¿De dónde proviene dicha palabra? Versículo 18 dirá, Él les dirá todo lo que yo le mande. El profeta verdadero tenía que comunicar, transmitir lo que el Señor le había dado, lo que le había mandado. El verdadero profeta habla en nombre de Dios. Versículo 22. Es por esta razón que el pueblo tenía que prestar mucha atención a lo que el profeta dijera, vigilar la procedencia de ese mensaje. Ahora bien, los que hablaban en su propio nombre o en nombre de los dioses ajenos, versículo 20, estos no eran verdaderos profetas. Y en tercer lugar, otro requisito para distinguir lo verdadero de lo falso era que lo que había predicho el mensajero, el profeta, se tenía que cumplir. Versículo 22. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No lo temas. El verdadero profeta, el verdadero mensajero, predicador de la palabra de Dios, refleja la voluntad del Señor. Es por eso que lo que predicaba se cumplía. No así con los falsos profetas. Por eso el Señor determina que quien actuaba de esa manera tenía que morir, versículo 20. Evidentemente esta decisión era severa, nos parece dura, pero si se permitía, hermanos y hermanas, la presencia de los falsos profetas en medio del pueblo de Dios, toda la nación tendría que experimentar terribles consecuencias. Toda. Si la nación de Israel había de vivir, era necesario que los falsos profetas tuvieran que morir. Su pecado afectaba a todo el pueblo. Y en la Biblia encontramos diferentes ejemplos de personas, de una sola persona que desobedecía al Señor, y eso traía consecuencias trágicas para el resto del pueblo de Dios. Por eso, como veíamos también no hace mucho en este libro, como también en Primera de Corintios, Dios nos avisa que un poco de levadura, aunque sea solamente un poquito, eso leuda toda la masa, corrompe
la levadura, símbolo aquí del pecado, si se permitía, aunque sea un poquito de pecado dentro del cuerpo de Cristo, al igual que sucedía dentro del pueblo de Dios en Israel, eso traería consecuencias a toda la congregación. Por eso, hermanos y hermanas, qué importante es que las iglesias cristianas evangélicas, aquellas que han dejado a un lado la doctrina de la disciplina eclesial, vuelvan a ella, por muy doloroso que sea. Cuando un hermano o una hermana está caminando en rebeldía, está dando un mal testimonio, tiene un mal comportamiento, la iglesia no puede mirar hacia otro lado o ponerse de perfil, como se suele decir en el día de hoy. La iglesia tiene que confrontar el pecado y no es cuestión del liderazgo de la iglesia, es cuestión de todos los miembros, aunque el liderazgo en una determinada circunstancia tenga que actuar concretamente en diferentes aspectos, pero es la iglesia la que tiene que tomar esa responsabilidad. Por ejemplo, cuando se te acerca a ti un hermano o una hermana que viene con un chismorreo, una crítica, algo que tú sabes perfectamente que está mal, eres tú quien tienes que mandar a callar a ese hermano, a esa hermana, pedirle en el nombre de Jesús que deje de actuar de esa forma. No es cuestión de que tú vengas al liderazgo, mira lo que he oído, mira lo que me han dicho. No, confronta tú a ese hermano. Si tu hermano peca contra ti, porque está pecando contra ti, contra toda la iglesia, ve y habla con ese hermano. Sé tú el que tome esa responsabilidad. Porque si se permite el pecado, un poquito de levadura, solo un poquito, eso va a dañar a toda la iglesia, hermanos, hermanas, a toda la iglesia. Por eso era necesario que el pueblo actuara de esta forma con los falsos profetas, por muy duro que pudiera parecernos. Había que quitarlo del medio. Evidentemente Dios no nos está diciendo que matemos a ese hermano, a esa hermana, no, pero sí nos da otros mecanismos que encontramos en el Nuevo Testamento para actuar en estos casos, aunque es cierto que a veces se presentan casos donde es muy complicado tomar decisiones, pero evidentemente tenemos que actuar. Un profeta, versículo 15, un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Como hemos señalado, el Señor estaba prometiéndole a los israelitas que después de la muerte de Moisés habría una sucesión de profetas, de hombres y mujeres que iban a seguir llevando a cabo este ministerio. Sin embargo, y escuchad atentamente todos, hermanos, hermanas y amigos y amigas, sin embargo, detrás de esta promesa que vemos en el versículo 15, había algo mucho más profundo. Cuando Dios dice, un profeta como tú, les levantaré, no estaba haciendo referencia a cualquier profeta, no, sino a uno en particular, uno que destacaría sobre todos los demás, como así nos recuerda el apóstol Juan en su carta, cuando nos habla del inicio del ministerio de Juan el Bautista. Nos dice ahí en ese pasaje que los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta que esperamos? A lo largo de la historia de Israel habían habido muchos profetas, pero había uno en particular que el pueblo de Israel esperaba. ¿Eres tú ese profeta? El pueblo de Israel siempre había estado esperando, buscando la llegada del verdadero profeta. Por eso cuando Felipe encontró a Natanael, allí en Juan capítulo 1,
Le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. ¿A quién? A Jesús, hijo de José de Nazaret. Asimismo nos dirá también el Evangelio que después de que Jesús hiciera aquel milagro donde alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, que las personas que habían visto aquella señal, nos dice que dijeron: verdaderamente, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Este sí que es ese profeta con mayúsculas. Y seguimos viendo esta enseñanza en los evangelios. Este fue el mensaje que predicaron sus discípulos después de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección al tercer día. El apóstol Pedro, en su primer sermón ante una gran multitud, precisamente dijo esto a todos aquellos que le escuchaban. Los llevó a Deuteronomio y les dijo: pues Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y luego dice un poquito más adelante, versículo 26, vosotros primeramente, a vosotros, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este fue el mensaje que predicó la iglesia en el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Pacto reconocieron que Jesús cumplía a la perfección la predicción hecha por Moisés. Y nosotros, hermanos y hermanas, los creyentes, los cristianos en el día de hoy, sostenemos también que las palabras pronunciadas por Moisés hallaron su cumplimiento perfecto cuando Jesús vino a este mundo. Él, Cristo Jesús, es el profeta anunciado por siglos y siglos. Como bien diría el autor de la epístola a los Hebreos, nada más comenzar esa carta, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, ahora en estos postreros días, en estos últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, hermanos, hermanas y amigos que estáis aquí, la sucesión de profetas que seguirían a Moisés tendría su culminación con la llegada del Mesías, Cristo Jesús. En cierta forma, para concluir, el pasaje de hoy gira alrededor de una pregunta crucial que siempre se ha planteado el ser humano a lo largo de la historia. Esa pregunta es: ¿cómo puedo yo, cómo puede el ser humano encontrar a Dios? ¿Cómo podemos conocer su voluntad? ¿Cómo puedo yo alcanzar la vida eterna? El texto en el que nos hemos basado en esta mañana responde a estas preguntas. Versículo 15, un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos. Escuchad ahora, a él oiréis, a él oiréis. En cierta forma es esto lo que repite Dios el Padre. En aquel monte que conocemos como el monte de la transfiguración, donde Jesús con algunos de sus discípulos tuvo un encuentro con Moisés y Elías. Y en aquel momento se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oiréis. A él había que escucharle. A él oiréis. En el día de hoy,
En el día de hoy, hermanos y hermanas, si queremos encontrarnos con Jesús, si queremos conocer su voluntad, lo que Él quiere para nuestra vida, si queremos alcanzar la vida eterna, necesitamos oír, escuchar a Jesús, al Señor Jesús, lo que Él tiene que decirnos. Y una vez que hemos escuchado lo que Él tiene que decirnos, tenemos que obedecerle. Tenemos que obedecerle, hacer lo que Él nos pide. Esta es la única manera, el único medio, el único camino para poder llegar al Padre, para poder encontrarnos con Él. Escuchar lo que Él tiene que decirnos. Esta mañana hemos aprendido un nuevo cántico, o hemos comenzado a aprender, que se titula Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad plantada en mi ser, y moldéame a tu imagen. Habla, oh Dios, porque queremos escucharte. No hay otra forma, querido amigo y amiga, de conocer a Dios que es por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora también el pasaje nos recuerda que todo aquel que decide no escuchar las palabras de Dios y por tanto desobedecerle, Dios le pedirá cuenta. Hemos visto en el versículo 19. La única manera de ser salvos es oyendo y obedeciendo lo que Dios tiene que decirnos. Por eso decía también ahí Juan, el apóstol, en su evangelio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amigo y amiga, que me estás escuchando en esta mañana, en este momento, y que lo harás quizás más tarde a través de internet. Si tú no oyes la voz de Jesús que encontramos en su palabra, la Biblia, si tú no obedeces lo que Él nos manda, tú en este momento estás bajo la ira de Dios. Eres un candidato a la condenación eterna. De hecho, ya estás condenado, dijo Jesús ahí en Juan capítulo 3. Ya estás condenado. Dios quiere darnos vida y una vida que dure para siempre, eterna. Pero para eso es necesario oír, creer y obedecer. Termina el texto para esta mañana diciendo en Juan 5:24, Jesús dijo, de verdad os digo. Es interesante cuando se repite esta expresión, la necesidad de prestar máxima atención. Jesús no va a engañar a nadie. Él no te va a engañar nunca, ni a ti ni a mí. Por eso dijo, de verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre, esa persona, no dice tendrá, a lo mejor, dependerá de las circunstancias, no, dice el que hace esto tiene vida eterna. Y esa persona no vendrá a condenación, no va a ser juzgada, no va a pasar su eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque esa persona, por haber escuchado la voz de Dios y obedecido su palabra, esa persona habrá pasado de muerte a vida. Si tú no has hecho esto en esta mañana, tú permaneces muerto en tus delitos y pecados. Pero Jesús en esta mañana quiere darte vida y una vida que durará para siempre. Pero para eso es necesario no solamente oír, sino también obedecer lo que en esta mañana Él nos ha hablado. Habla, oh Dios, habla, oh Dios. Hermanos y hermanas, para encontrar a Dios y amigos, necesitamos tener primeramente
un encuentro personal con Jesús. Ya Dios había anunciado hace años que Él iba a levantar un profeta, y a ese profeta había que escuchar. El Señor Jesús es nuestro profeta, como también nuestro gran sumo sacerdote, como también el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y en esta mañana Él quiere ser el Rey de tu vida, de nuestra vida. Quiere ser nuestro gran sumo sacerdote y también el profeta anunciado por los siglos allí en el Antiguo Testamento.